Ahora, ¿qué otra cosa se debe de utilizar en estos pacientes? Otra alternativa son los cardiodesfibriladores. Los cardiodesfibriladores son dispositivos igual que el resincronizador, pero que van a tener, es como si tuviéramos un DEA, pero un DEA dentro del corazón. ¿Para qué pacientes? Para aquellos pacientes que han tenido un episodio, una recuperación de muerte, de parada cardíaca, por una arritmia ventricular y que tienen corazones muy grandes, con posibilidad de que me hagan arritmias ventriculares con mucha frecuencia. Entonces, en esos pacientes se le pone un cardiodesfibrilador implantable. El cardiodesfibrilador está dentro y entonces cada vez que detecte una arritmia ventricular, dispara, da un choque y sale el paciente, sin necesidad de que llegue a una parada cardíaca o que alguien lo asista externamente. Entonces, este es un tipo de marcapaso que también se pone en estos pacientes para aquellos que tienen riesgo de muerte súbita, principalmente cardiopatías isquémicas, recuperados de muerte cardíaca, y en prevención primaria, o sea, aquellos que nunca les ha pasado, nunca han tenido paro cardíaco, pero que tienen fracción de eyección menor de 35% y que están en NYHA 2-3, y que tienen ciertos parámetros en el electro, ¿no? Muy bien, este es el cardiodesfibrilador, se hace la incisión, igual tiene su electrodo, y acá está el aparatito, que es como un DEA. Y descarga solo, lee solo, ve que está en ritmo de FBDTB, descarga y sale paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre falla cardíaca crónica? Muy bien, vamos empezando falla cardíaca aguda, si no, no vamos a acabar. Bueno, ya entendimos lo que era falla cardíaca crónica, entonces vamos a ver lo que es falla cardíaca aguda o insuficiencia cardíaca aguda. La falla cardíaca aguda no va a ser otra cosa que la descompensación de la crónica, o puede ser una falla cardíaca que se presente por primera vez en un paciente que nunca ha tenido nada. Un paciente que no tenía un corazón dañado, estructuralmente no tenía nada y que por primera vez se presenta. Entonces, la definición de falla cardíaca aguda, ¿cuál es? Es un comienzo rápido, eso es importante. No es un paciente que va a pasar años, como la insuficiencia cardíaca crónica, que los valvulares tienen 20 años de estenosis aórtica, que le va, primero es leve, luego moderada, luego severa, hasta que empiezan a hacer sus síntomas. No, este es un inicio rápido de síntomas y signos. Todos los síntomas y signos que ustedes vieron en la insuficiencia cardíaca crónica, en la falla cardíaca aguda se desarrollan, pero de manera rápida. Entonces, son secundarios a una función cardíaca anormal, que puede ser una función cardíaca anormal, sistólica o diastólica. Ustedes ya me entienden. Si es sistólica, baja fracción de eyección; si es diastólica, un fallo en la relajación, en la distensibilidad del corazón. Con o sin enfermedad cardíaca previa, es lo que les decía. El paciente puede ser un paciente que de repente era una valvulopatía y estaba estable y de pronto le dio una neumonía, se infectó, se descompensó, hizo su falla cardíaca aguda, o sea, crónica descompensada, entonces se descompensó. O de repente es un paciente que no, que estaba totalmente normal, aparentemente, de pronto le dio un infarto, que él no sabía que tenía ninguna cardiopatía, estructuralmente, aparentemente el corazón no estaba ni dilatado, se movía adecuadamente, de pronto un infarto y falla cardíaca aguda, de primera vez. Entonces, hay que ver en qué contexto estamos, en uno que ya era crónico y se descompensó, o en uno que es de novo, o sea, reciente, de inicio reciente. Entonces, las fallas cardíacas agudas, a diferencia de las crónicas que son progresivas y que hay todo un tiempo para darle el manejo, estas ponen en riesgo la vida del paciente y requieren un tratamiento urgente. Puede presentarse de forma aguda de novo, lo que les digo, o descompensación aguda de una falla cardíaca crónica. Muy bien. ¿Cómo vamos a clasificar la falla cardíaca aguda? La podemos clasificar como crónica descompensada, como falla cardíaca aguda hipertensiva, o sea que me va a venir con presiones sistólicas por encima de 160, que pueden llegar a ser hasta 200 o más. Otra forma es que vengan los pacientes con falla cardíaca aguda en edema agudo de pulmón. Otro es que vengan con shock cardiogénico, falla cardíaca, pero con shock cardiogénico, hipotensos que no responden a fluidos y que necesito darle inotrópicos vasopresores. O falla cardíaca por un síndrome coronario agudo. O lo otro es la falla cardíaca del lado derecho. ¿Por qué? Por infarto del ventrículo derecho, por ejemplo.
Muy bien. Vean aquí. Vean la clasificación que les mencioné antes aquí en este gráfico. Falla cardíaca hipertensiva, falla cardíaca crónica descompensada, la falla cardíaca derecha, el shock cardiogénico y la falla cardíaca por un síndrome coronario agudo. Todos estos pueden cursar con edema agudo de pulmón. O sea, el hipertensivo, el crónico descompensado, el cardiogénico y el por síndrome coronario pueden llegar a ser edema agudo de pulmón. Todos en algún grado pueden llegar a ser edema agudo de pulmón. El que sí no hace edema agudo de pulmón es la falla del ventrículo derecho. Eso sí, ténganlo en cuenta, falla del ventrículo derecho no hace edema agudo de pulmón. Entonces, ahora, los registros que nos muestran que no es una población homogénea, hay una potencial superposición. O sea, puede el paciente con un síndrome coronario llegar a ser shock cardiogénico. El paciente con falla crónica descompensada llegar a ser shock cardiogénico. El hipertensivo, el crónico descompensado debutar también como una falla hipertensiva. O sea, no es que sean grupos separados, se pueden superponer. Pero lo importante es que estos 4 pueden hacer edema agudo de pulmón y el que no puede hacer edema agudo de pulmón es la falla de ventrículo derecho. Muy bien, el edema agudo de pulmón es una falla aguda, es un tipo de falla cardíaca aguda que se acompaña de dificultad respiratoria, hay crepitantes pulmonares, hay una ortopnea muy marcada, hay saturación de oxígeno por debajo del 90% al aire ambiental. Es una emergencia, hay que tratarlo cuanto antes porque el paciente puede entrar en franca insuficiencia respiratoria, con parada respiratoria y se nos puede ir el paciente. Aquí, esto es importante para que vean cómo vamos a manejar la falla cardíaca aguda. Este cuadrito, cuando yo lo miraba de alumna, a mí me asustaba porque decía tantos números aquí, acá y no sé, mucha cosa. Lo simplificamos así. La parte de aquí es congestión. ¿Qué quiere decir? No congestionado, sí congestionado. Y la parte de acá la clasificamos como perfusión. Bien perfundido, mal perfundido. Entonces, este grupo, esta línea, va para congestión. No está congestionado, sí está congestionado. O sea, estos de acá no están congestionados y estos de acá sí están congestionados. Vamos a perfusión. Estos de acá están bien perfundidos y estos de acá están mal perfundidos. O sea, estos de acá tienen presión arterial adecuada y estos de acá tienen presión arterial disminuida. ¿Sí? ¿Así me entiende? Entonces, en este grupo voy a tener un paciente que no está congestionado y que tiene presión normal. Entonces, es un paciente normal. Me voy a este grupo y yo voy a tener un paciente que está congestionado, pero su presión es normal. Ah, ya, este paciente está congestionado y su presión es normal. Si está congestionado y su presión es normal, ¿yo le puedo dar diurético? Sí, le puedo dar diurético. ¿Le puedo dar nitroglicerina? Sí, le puedo dar nitroglicerina. ¿Por qué? Porque una de las contraindicaciones para utilizar nitroglicerina, ¿cuál es? Que el paciente esté hipotenso, que la presión sistólica sea menor de 90. Yo, un paciente hipotenso, no le puedo dar nitroglicerina porque lo voy a hipotensar más. En cambio, a este grupo de acá, que está congestionado, pero que tiene su presión normal, sí le puedo dar diurético, sí le puedo dar nitroglicerina, sí le puedo dar nitroprusiato. De los dos, ¿cuál es el medicamento más hipotensor? ¿Nitroglicerina o nitroprusiato? Nitroprusiato es el que hipotensa más que nitroglicerina, nitroprusiato. Entonces, en paciente congestionado pero con presión normal, le puedo poner diurético, le puedo poner nitratos. ¿Bien? Muy bien. Vamos aquí abajo. Este grupo de aquí, este cuadrito, es paciente congestionado, pero está hipotenso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí me están siguiendo? Paciente congestionado, pero hipotenso. Aquí a este paciente, ¿le podré dar diurético? No. ¿Le podré dar nitroglicerina? Ni hablar. Nitroprusiato, menos. ¿Qué tengo que hacer primero con este paciente? Primero le tengo que dar inotropos o vasoconstrictores. Primero vasoconstrictores, o noradrenalina, o dopamina. Y de ahí, una vez que le suba la presión, recién le puedo dar el diurético. ¿Entienden? Porque lo primero es mantener una perfusión adecuada. Y la perfusión adecuada la vamos a lograr con los vasoconstrictores. En este grupo es los que se ubican los shock cardiogénicos. Este grupo de acá, los congestionados e hipoperfundidos, ahí está el grupo de los shock
cardiogénicos, con alta tasa de mortalidad, shock cardiogénicos. Muy bien, entonces en este grupo están los que son congestivos, los congestionados pero con presión normal, paciente congestionado. Ahora, el edema agudo del pulmón puede estar aquí arriba o aquí abajo, en cualquiera de los dos, por eso lo ponen en el centro, porque el edema agudo del pulmón puede cursar con presión normal o puede cursar con presión baja, con cualquiera de los dos. Por eso es que en el cuadrito anterior se sobreponían, ¿se acuerdan? Entonces, el edema agudo pulmonar puede ser con presiones normales o inclusive altas y puede ser con presiones bajas dentro de un shock cardiogénico. Si nos vamos al otro lado y vemos que no hay congestión en este grupo, pero que está hipoperfundido, ese es un shock hipovolémico. Ya eso lo maneja, bueno, no lo manejamos nosotros. Entonces, tenemos aquí congestión, shock cardiogénico, paciente normal. Esta es una clasificación hemodinámica para que ustedes se den cuenta. Entonces, lo importante que quiero que recuerden aquí qué cosa es. Si yo tengo un paciente congestionado, pero con presión normal, o sea que no está hipoperfundido, puedo ponerle diurético y puedo ponerle nitrato. Pero si es un paciente que está congestionado, pero que está hipoperfundido, o sea con presión baja, mi primer objetivo es mejorarle la presión. No es secarlo, no es, bueno, quiero que salga del edema, entonces le doy diurético. No, porque lo vas a hipoperfundir más y el paciente se va a hipotensar más y ahí fue tu paciente. Entonces, lo primero, vasoconstrictores, dopa, nora, y dentro, entre nora y dopa, mejor nora porque te causa menos arritmias. Entonces, ese es el objetivo. Y una vez que ya mejoro la presión, ahí ya le doy con todo. Le puedo poner el diurético, le puedo poner el nitrato, lo que desee. Pero primero, mejorar la perfusión y luego tratar la congestión. Ese es el orden. Primero la perfusión y luego la congestión. Muy bien. Entonces, en la fisiopatología de la falla cardíaca, ustedes vean aquí, ¿no? Este es un pulmón normal, veamos aquí el alveolo, tenemos aquí el capilar, aquí se desarrolla, bueno, aquí está la presión hidrostática normal, normalmente aquí no hay líquido, pero ¿qué pasa en un paciente con falla cardíaca aguda? Vamos a tener un incremento de la presión hidrostática capilar con una elevación de la presión venosa pulmonar y un aumento del flujo sanguíneo aquí, al alveolo. Entonces, en el edema agudo del pulmón, en la falla cardíaca aguda donde hay congestión, este alveolo va a estar ocupado por líquido y eso es lo que dificulta la respiración, lo que da la disnea, la ortopnea y todo lo demás en el paciente. Eso es lo que ocurre en un paciente con falla cardíaca aguda. Muy bien, ¿cuáles son los factores que precipitan esta falla cardíaca aguda? Entonces, es lo que les decía al inicio, ¿no? Que puede haber un deterioro por muchas causas. Las causas que nosotros aquí vemos principalmente son las causas infecciosas, es lo principal. Y dentro de las infecciones, a la cabeza la neumonía, le siguen las infecciones urinarias. Lo otro que vemos aquí en nuestro país es algo que es importante también es, se me fue la idea, la falta de adherencia al tratamiento. Nuestros pacientes son pacientes que hay veces no entienden muy bien la magnitud del problema o tal vez nosotros no nos dejamos explicar muy bien o no le hacemos entender bien cuál es la causa o la importancia de su problema, empiezan con el tratamiento y luego lo abandonan. De esto no se preocupen, lo único que hay que acordarse aquí es lo que les menciono de las infecciones. Las infecciones como primera causa, este es un cuadro de una guía europea. Por lo tanto, las causas que ustedes ven aquí son las causas que se ven en esta realidad. Nuestra realidad es un tanto distinta, pero sin embargo es bueno que la conozcan. Los eventos que, miren, ustedes aquí inclusive que ellos ponen, ¿no? Eventos que usualmente conducen a un rápido deterioro, infecciones, incluyendo endocarditis infecciosa, ponen aquí, que para nosotros no es la primera causa. Exacerbación del EPOC, anemia, disfunción renal, no adherencia al tratamiento, arritmias, hipertensión no controlada, hipotiroidismo, y otras causas le ponen síndrome coronario agudo, embolismo pulmonar, crisis hipertensiva, taponamiento cardíaco, disección de aorta, etc. Muy bien, ¿cómo se desarrolla la falla cardíaca aguda entonces? Vamos a tener dos vías.
cuando hay un compromiso cardíaco, un compromiso vascular. Aquí, en el compromiso cardíaco, si yo tengo una fracción de eyección disminuida, voy a tener una disminución del volumen sanguíneo, se me va a acumular los fluidos, y voy a tener congestión pulmonar. A ver, ¿cómo es eso? Si yo tengo un paciente que tiene una fracción de eyección disminuida, esa fracción de eyección disminuida me va a causar un flujo retrógrado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me causa flujo retrógrado? Si no me entienden, pregúntenme por favor. Cuando yo tengo una fracción de eyección disminuida, vean su corazón. El corazón debe de bombear con esta fuerza, pero bombea así, a las justas. ¿Qué pasa con toda esa sangre que no está saliendo? Está haciendo una éstasis, ¿no? Entonces va a haber un flujo retrógrado, sí, de ventrículo pasa a aurícula, de aurícula, pulmón. ¿Y qué va a pasar en el pulmón? Congestión. Muy bien, a eso me refiero. Entonces va a haber acumulación de fluidos. Ese si fuera en el lado izquierdo. Y si es en el lado derecho, igual. Ventrículo derecho bombea inadecuadamente, pasa a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha, ¿dónde va a ir? A las venas cavas, y de ahí a dónde? ¿A la aorta? No. De ahí va a ir al sistema portal, va a ir a miembros inferiores, va a congestionar el hígado, etcétera. Entonces vamos a tener acumulación de fluidos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y si estamos hablando del lado izquierdo, vamos a tener congestión pulmonar. Entonces, cuando yo tengo una disminución de la función ventricular, voy a tener disminución del volumen efectivo sanguíneo, o sea, disminución del volumen sistólico. Voy a tener, si hay una disminución del volumen sistólico, ¿qué va a haber? Hipoperfusión. A nivel renal, ¿qué voy a tener? Hipoperfusión renal. Voy a tener falla renal. La falla renal, a su vez, va a favorecer la congestión pulmonar. Eso es por este lado. ¿Qué pasa por la vía vascular? Si yo tengo una función disminuida pero levemente, de todas maneras, eso afecta el sistema neurohumoral. Y el sistema neurohumoral, ¿se acuerdan de las citoquinas que se liberaban y el proceso inflamatorio? Va a aumentar las resistencias vasculares sistémicas. Si aumentan las resistencias vasculares sistémicas, esto tampoco va a favorecer una distribución adecuada de fluidos y me va a dar congestión pulmonar. O sea, por donde lo vean, la congestión pulmonar va a ser al final la causa del síntoma predominante, o el signo predominante de lo que es la falla cardíaca aguda. Cuando hablamos de edema agudo de pulmón, el edema agudo de pulmón puede cursar con presiones altas o con presiones bajas. Siempre, con presiones altas o con presiones bajas. ¿Se acuerdan los que les decía al comienzo, en el cuadrito de Forrester, en el hemodinámico, donde lo dividimos en 4? El edema agudo del pulmón estaba en el medio, y yo les decía, puede ir con presiones normales o inclusive altas, o puede ir con presiones bajas y hacer shock cardiogénico, ¿verdad? Entonces, igual, el edema agudo del pulmón puede ser hipertensivo, o sea, puede tener presiones altas o normales, o no hipertensivo. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Esto ya en verdad es información adicional. El diagnóstico de falla cardíaca aguda, ¿cómo lo hago? Cuadro clínico. No se olviden, signos y síntomas de rápido inicio, rápido y deterioro rápido del paciente. El electrocardiograma, ¿para qué me sirve? Para ver qué arritmia tengo. De repente es una fibrilación auricular con respuesta alta, o sea, con frecuencias mayores de 100, que es lo que me está descompensando en el paciente. Entonces, esa puede ser una causa. La radiografía de tórax, para ver. ¿Qué voy a buscar en la radiografía de tórax? Está congestionado, ese edema agudo de pulmón, hay un infiltrado que sea la causa, de repente la neumonía, la causa de su descompensación. En los exámenes de laboratorio, el hemograma. ¿Para qué me sirve el hemograma? Si está infectado, me va a decir si está infectado. Si de repente está con una anemia severa que también lo está descompensando, puede ser otra causa. ¿Cómo está glucosa, urea, creatinina? Función renal, ¿se ha comprometido por la hipoperfusión? Sí, no. La troponina. ¿Troponina para qué me sirve? Si estoy en el contexto de un síndrome coronario agudo, ¿no? Si de repente el paciente se está infartando y por el infarto me está haciendo la falla cardíaca, ya tengo el diagnóstico. Igual el electro también me da el diagnóstico de si estoy frente a un síndrome coronario agudo, que se hace en 10 minutos el diagnóstico y ya. Entonces, los electrolitos sirven para qué? Lo mismo que les decía al inicio, el sodio, pronóstico del paciente. El sodio nos sirve como pronóstico. Menor de 126, mal pronóstico en el paciente. El ProBNP
si fuera disponible, el ProBNP es bastante caro hacerlo, pero el ProBNP nos da también pronóstico en el paciente con falla cardíaca aguda. La ecocardiografía es igual de útil, no solo en el crónico, más aún en el agudo, porque por la rapidez de instauración de los síntomas necesito saber la etiología de una vez, o sea, de manera muy rápida, para yo poder enfocarme a la causa que está ocasionando el deterioro en el paciente y poder tratar. Entonces, la ecocardiografía es un punto muy importante. Bueno, vean acá la gran ingurgitación yugular del paciente y luego del tratamiento ya disminuye. Normal, una placa con cardiomegalia, con congestión pulmonar. El péptido natriurético siempre nos habla de la mortalidad, del número de rehospitalizaciones. Esto en verdad es información adicional. La radiografía en el edema agudo de pulmón, hay un incremento de la sangre en el lecho vascular pulmonar, engrosamiento de las venas en el lóbulo superior, hay consolidación, puede haber líquido en el espacio pleural, derrame, etcétera. Lo típico del edema agudo de pulmón es el patrón en alas de mariposa, que le han preguntado 2 o 3 veces en los exámenes de residencia. Patrón en alas de mariposa típico de edema agudo de pulmón. La estratificación de riesgo, alto riesgo, pacientes con alteraciones a nivel hidroelectrolítico. Lo que quería que vean aquí es los pacientes que tienen presiones sistólicas menores de 100, ya se consideran de alto riesgo. Cuando hay cambios isquémicos en el electrocardiograma, o sea, un síndrome coronario agudo, también se considera de alto riesgo. Si son troponino positivos, también se considera de alto riesgo. Los objetivos de la terapia inicial, ¿cuáles son? Uno, el paciente, como ha tenido síntomas y signos que se han instaurado muy rápidamente, es un paciente que va a estar con una disnea muy marcada. Entonces, lo que queremos es disminuir la disnea, mejorar el disconfort, disminuir la frecuencia cardíaca en el paciente, porque estos pacientes van a ser muy taquicárdicos, mejorar la diuresis, o sea, si el paciente está hipoperfundido, tratar de que la diuresis vaya a esta velocidad, a 1 mililitro por kilo hora, y de esa manera mejoramos la congestión y de esa manera también nos aseguramos que la perfusión renal sea adecuada. Mantener y mejorar la presión arterial es muy importante y desaparecer los signos de hipoperfusión. ¿Qué signos de hipoperfusión había? Trastorno de conciencia. Muy bien, oliguria, ¿qué más? ¿Qué más? Hipnosis, ¿qué más? Ajá, muy bien, la respiración cíclica, muy bien. Entonces, todas esas cosas nos hablan de los signos de hipoperfusión, ¿no? El manejo inicial de un paciente con falla cardíaca es mejorar la saturación. Tengo que mejorar la saturación de oxígeno. Entonces, la saturación de oxígeno, cómo debo de mantener a mi paciente con una saturación mayor del 95%, mayor o igual al 95%. Para eso uso lo que tenga. Si es suficiente con cánula, será cánula. Si es suficiente con máscara de Venturi, será con máscara de Venturi. Si necesitaría reservorio, usaré reservorio. En otros casos se puede utilizar ventilación no invasiva o inclusive ya intubar al paciente y utilizar ventilación mecánica. Entonces depende de lo que nosotros necesitemos, pero lo ideal es esta saturación, 95%. Lo otro es un paciente en posición semisentada. No te va a tolerar el decúbito, por más que le pongas lo que le pongas en las primeras horas de manejo, no te tolera el decúbito. Monitoreo continuo, siempre 2 vías endovenosas, un paciente crítico. La vía central y el catéter urinario, en las unidades de cuidados intensivos nosotros lo manejamos siempre con catéter y con sonda. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un balance muy estricto del paciente, pero lo cierto es que de todas maneras son puntos de infección en un paciente descompensado. Entonces hay que valorar el riesgo-beneficio en un paciente que esté sumamente descompensado. Shock cardiogénico obviamente lo tienes que invadir, tiene que estar con catéter venoso central, de repente Swan-Ganz o lo que requiera, pero en un paciente que puede manejarse sin necesidad de invadirlo, lo ideal siempre es no invadir al paciente, disminuyes el riesgo de infección. Hay que hacerle agas, hemograma, todo lo que ustedes ya saben, una radiografía de tórax. La morfina, en cuanto a la morfina es un medicamento
que si bien es cierto, es venodilatador y nos puede ayudar en un paciente con congestión, pero se ha visto que el uso excesivo de morfina nos va a dar mayor posibilidad de que el paciente se intube, necesidad de UCI y estancia prolongada. La morfina tiende, cuando lo ponen de manera endovenosa, tiende a disminuir las presiones arteriales. Entonces, y de todas maneras sedas a un paciente que no tiene buen patrón ventilatorio y encima deprimes su estado del sensorio. Entonces, por eso es que muchas veces van a intubación endotraqueal por exceso de medicación, ¿no? Entonces, se ha visto que de manera rutinaria no debe de ser utilizada la morfina. Hay un registro que es el registro ADER. ADER nos muestra de que la morfina tiene una mayor tasa de mortalidad cuando es utilizado en este tipo de pacientes, ¿no? Lo principal es no utilizarlo de manera constante en pacientes con falla cardíaca aguda. Muy bien, ¿cómo va a ser el tratamiento de la falla cardíaca aguda entonces? ¿Qué es lo que voy a buscar? Primero, reducir mi precarga. ¿Cómo reduzco mi precarga? Con diuréticos. Voy a disminuir la sobrecarga de volumen con mis diuréticos. Voy a disminuir la poscarga, o sea, las resistencias vasculares sistémicas con vasodilatadores. Para esto, ¿qué puedo utilizar? Nitroglicerina, nitroprusiato y el nesciritide. En los diuréticos, el principal que se utiliza es el diurético de asa, la furosemida. El otro que se usa, que no tenemos mucho acá, es la toracemida, que tiene una potencia mucho mayor. La bumetamida también es otro medicamento que utilizamos dentro de los diuréticos, pero principalmente el diurético de asa, la cabeza, la furosemida. El otro parámetro que utilizamos para manejo de falla cardíaca aguda es el aumento de la contractilidad. El aumento de la contractilidad no es aumentar la presión, por si acaso. Aumento de la contractilidad se da con dobutamina principalmente. La dobutamina es un medicamento que, por el contrario, no se vayan a confundir, no sirve para mejorar la presión arterial, porque la dobutamina disminuye las resistencias vasculares sistémicas. Más bien la dobutamina tiende a disminuir la presión. Muchas veces la confusión es que en el paciente con falla cardíaca aguda y que está con presiones a las justas, el pobre paciente viene y dice, le ponemos dobutamina. No. Primero se maneja presiones con dopa o con noradrenalina, que esos son los que te suben la presión, que son los que te aumentan las resistencias vasculares sistémicas, y de ahí se utiliza la dobutamina. La dobutamina es para mejorar la contractilidad, pero no incrementa la presión arterial, más bien disminuye las resistencias, pero sirve para aumentar la contractilidad cardíaca, la contracción miocárdica. Entonces, dobutamina, milrinona es un medicamento que se utiliza más en congénitos, en pacientes, en pequeños, en pediátricos, en adultos principalmente dobutamina. Entonces tenemos los diuréticos. En los diuréticos hay que tener cuidado porque los diuréticos, como son diuréticos de asa, furosemida, lo que me van a causar es hipotensión, hipocalemia. ¿Qué más? En altas dosis, evitar altas dosis, hay que ir con mucha moderación porque el paciente con insuficiencia cardíaca tiene una serie de trastornos hidroelectrolíticos y si le ponemos mucho diurético y no controlamos bien el potasio nos puede hacer alguna arritmia por hipopotasemia y ahí estamos entrando en otro terreno un poco difícil de manejar también. Los vasodilatadores para disminuir la precarga o poscarga, las indicaciones, bueno, acá nitroglicerina, dinitrato isorbide, nitroprusiato, nesciritide, podemos utilizar cualquiera de ellos, lo que más utilizamos es la nitroglicerina en infusión y el nitroprusiato, ¿no? El nitroprusiato con cuidado que es un vasodilatador muy potente y que tira abajo la presión de una manera muy rápida, así que se tiene que regular con mucho cuidado. Y el otro para el aumento de la contractilidad tenemos la dobutamina que ya les mencioné, el levosimendan, la dopamina, la noradrenalina. Estos dos últimos son vasopresores y estos dos son inotrópicos. El levosimendan, el Findax que ven acá, es un medicamento nuevo, es un sensibilizador del calcio a la troponina, permite que esté unida más tiempo y de esa manera contribuye a mejorar la contractilidad cardíaca. Es un medicamento excelente, que una vez que se coloca tiene un efecto de 7 días de duración. Muy bueno, excelente medicamento para utilizarlo sobre todo en los pacientes con NAIFA 4, falla cardíaca muy avanzada, en los que yo necesito darle pulsos
porque inotrópicos, y para no mantenerlo en hospitalizado todo el tiempo, se le da, viene a recibir sus pulsos de levosimendan una vez por semana y se va a su casa. Eso se hace en algunos pacientes aquí en el Perú y en el extranjero se hace mucho. Un buen medicamento. Aquí tienen las dosis de los medicamentos, que esto ya es para efectos de conocimiento, básicamente. Y el algoritmo que les propongo aquí, ¿no? Cuando tenemos un paciente con falla cardíaca aguda, lo evaluamos, le damos oxígeno, no se olviden, el oxígeno para saturación mayor de 95, le hago todos sus exámenes de laboratorio, su radiografía, su EKG, le tomo la temperatura y veo cómo está su presión arterial. Si el paciente tiene presión arterial mayor de 160, entonces se le puede dar nitratos. ¿Se le puede dar nitratos? Sí. ¿Diurético? También, muy bien. Si tiene entre 100 y 160, también le puedo dar nitratos más diuréticos. Aquí en los mayores de 160, principalmente empiezo con nitratos. ¿Por qué? Porque está hipertenso y lo que yo quiero es bajarle la presión primero. Entonces, empiezo con los nitratos, que puede ser nitroglicerina o nitroprusiato, y de ahí le pongo el diurético. Aquí los dos le puedo poner a la par, pero obviamente con dosis de nitratos mucho más moderada que en este grupo de acá. Y si yo tengo presiones menores de 100, ¿qué voy a hacer? ¿Le pondré poner nitratos? No. ¿Diurético? Tampoco. Entonces voy a poner inotrópicos y vasopresores. Primero los vasopresores, dopa-nora, de ahí le puedo iniciar un inotrópico y de ahí recién, si hay mejoría, le podré dar el nitrato o el diurético que requiere el paciente. Bueno, esto lo pasamos. ¿Qué vamos a concluir aquí? El tratamiento de falla cardíaca debe de ser iniciado lo más antes posible. Importantísimo porque es un paciente que ha presentado síntomas y signos de rápido inicio. Nos interesa que rápido salga del cuadro. Diuréticos están indicados si hay evidencia de sobrecarga de volumen. Si yo veo que mi placa, el paciente está congestionado, está en anasar, que edema de miembros inferiores, ingurgitación, hepatomegalia, reflujo, ya pues, ¿qué más tengo? No es un paciente recontra sobrehidratado, hay sobrecarga de volumen y sí tiene indicación para diurético. Y lo único que yo tengo que pensar es mi presión, ¿cómo está mi paciente? ¿Está hipoperfundido o está bien perfundido? Para ver en qué momento inicio el diurético. Si está bien perfundido, les vuelvo a repetir, sí puedo iniciar diurético ya. Si está hipoperfundido, primero mejoro mi presión arterial y de ahí le pongo el diurético. Los nitratos son de primera línea en pacientes con presiones altas. Si las presiones están por encima de 160, entonces estoy hablando de una falla cardíaca hipertensiva. En los hipertensivos empiezo con los nitratos, que puede ser nitroglicerina, nitroprusiato. Acuérdense, el nitroprusiato es mucha más potencia que la nitroglicerina, con cualquiera de los dos, y luego, una vez que voy bajando la presión, le inicio el diurético. El uso rutinario de morfina no está recomendado. Vamos a hacer la parte de hipertensión arterial, que es un tema que también tiene muchas preguntas en los exámenes y que es bien interesante verlo. ¿Ya? A ver. Y seguramente es una patología que ustedes están viendo ahora en su práctica diaria, que la han visto desde alumnos y que hay veces no está muy bien diagnosticado y no muy bien tratado. A ver, veamos. Cuando hablamos de hipertensión arterial, vamos a tener dos grupos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial llamada primaria y la secundaria. En la primaria, ¿qué cosa vamos a tener? ¿Qué es la hipertensión arterial primaria? Es la que no le encontramos la etiología, ¿verdad? Y en la secundaria vamos a tener unas etiologías que nos pueden dar hipertensión. En cualquiera de los dos casos, la clasificación de cómo defino hipertensión, prehipertensión, es la misma. La hipertensión se clasifica de esta manera para todos los pacientes. O sea, no es que al paciente que esté más anciano le pongo otro cuadro, al que esté más joven es otro cuadro de clasificación y al que esté en una edad intermedia es otro cuadro. La clasificación es la misma para pacientes adultos. Esta es la clasificación del séptimo reporte. Hace muchos años que estamos esperando el octavo reporte, desde el 2004 y no hay octavo reporte todavía. Entonces, nos guiamos por
séptimo reporte. Lo último que ha salido ahora ha sido en junio, que son las guías europeas de hipertensión arterial, que es lo más actualizado que tenemos en hipertensión arterial, porque esto está un poquito antiguo, del 2004. Entonces, veamos qué nos dice de todas maneras el séptimo reporte. Nos dice que vamos a tener una hipertensión, una presión arterial normal, perdón, con una presión sistólica, cuando tenemos una presión sistólica menor de 120. O sea, si tenemos presión sistólica menor de 120, ese paciente tiene una sistólica normal. ¿Y la diastólica cuánto? Menor de 80. Entonces, paciente con presiones 120 con 80 a menos es un paciente con presión arterial normal. Si yo tengo pacientes entre 120 y 139 y 80 y 89, lo denominaré prehipertensión. Si tengo una presión sistólica entre 140 y 159 o 90 o 99, voy a tener estadio 1 de hipertensión. Vean esto, no dice I, dice O. O sea, yo puedo tener acá 120, pero aquí tengo 97, ya es una hipertensión estadio 1. No es I, o sea, no tienen que estar los dos, tiene que estar uno u otro. ¿Ya? En la normal sí, en la normal sí. En el estadio 2 del séptimo reporte nos dice presión sistólica mayor o igual a 160 y la presión diastólica mayor o igual a 100. O también. Entonces, vean aquí cómo es la clasificación. De acuerdo a esto, yo siento es hipertenso o no es hipertenso. ¿Cómo hago el diagnóstico clínico de hipertensión? Primera toma, 2 tomas, 3 tomas. ¿Cómo es que se hace? 2 tomas a la semana, ¿ya? ¿Cómo es? A ver, otra idea, su compañero dice eso. Vamos a ver. Vamos chicos, estamos acá para aprender. ¿Cómo es? Por lo menos deberían de haber 3 diferentes momentos, de preferencia diferentes días. ¿En qué momentos no debe de haber el paciente ingerido alimentos por lo menos media hora antes de la toma? Debe de haber descansado 15 minutos y ha hecho un ejercicio de caminar, un ejercicio regular, ¿no? Esa es la forma ideal de tomar la presión arterial, en posición sentada, con el brazo estirado, y la campanita, por favor, no me la pongan debajo del brazalete, así bien aplastada ya. Tiene que estar por fuera, y yo debo de palpar bien mi arteria, mi pulso para hacer la toma de la presión. No tiene que estar por debajo del brazalete. Esa es una mala técnica de toma de presión arterial, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto de acá. Vamos a ver esta definición. Esta definición que les digo, la que ha salido este año, 2013. ¿Qué nos dice aquí? Vean cómo cambia. El séptimo reporte nos habla de prehipertensión, de hipertensión estadio 1 e hipertensión estadio 2. Aquí nos habla de presiones óptimas, son menores de 120 con 80, igual la normal de 120 a 129 y de 80 a 84. La normal elevada de 130 a 139 y de 80 a 85, y nos habla de 3 grados de hipertensión. Hipertensión 1 de 140 a 159 y de 90 a 99, grado 2 de 160 a 179 y de 100 a 109, y el 3 mayor igual de 180 o mayor igual de 110. Sistólica aislada, cuando yo voy a tener una sistólica mayor de 140, mayor o igual de 140 y con una diastólica normal. Entonces, estos son los estadios que nos hablan la nueva definición 2013 de la Sociedad Europea de Cardiología. Acá, en hipertensión sistólica aislada, es importante que vean que la hipertensión sistólica aislada es principalmente de personas ancianas, de personas es una hipertensión típica de personas ancianas. En cambio, la hipertensión en personas jóvenes es más diastólica que sistólica. Obviamente, las que no se acompañan de una patología asociada, me refiero. Entonces, vean esta clasificación, es una clasificación interesante que muy probablemente se tome para el 8º reporte, pero es la última que tenemos. ¿Cómo vamos a medir la presión arterial? La presión arterial la puedo medir en consulta, cuando viene mi paciente, o lo puedo medir fuera de la consulta. ¿Cómo lo mido fuera de la consulta? Cuando, por ejemplo, le digo, señor, va a ir a su casa y se va a tomar la presión todos los días, tómese y lo apunta en una hojita y me lo trae la siguiente semana.
El señor va y se va a la farmacia, se toma su presión, le apunta en una hojita y te la trae la siguiente semana. Entonces, esa es una medida ambulatoria. De repente en su casa, yo tengo mi tensiómetro, señorita, muy bien. Entonces se toma su tensión, alguien le toma la presión en la casa, el tranquilo, su familiar, apunta y le trae. Esa es una automedición que se llama AMPA. Y lo otro es la monitorización ambulatoria, el MAPA. Ustedes no sé si habrán visto cómo es el equipo de MAPA. Es un equipo que es como un tensiómetro que tiene un aparato pequeñito que va a tomarle la presión cada 20 minutos, cada 15 minutos durante el día y cada 20 minutos durante la noche. Está programado así automático el aparatito este. Tiene que tener más de 70 medidas, 70% de medidas adecuadas. Al día le toma un montón. Vean, tiene que estar con ese aparato 24 horas. Y ese aparatito es el MAPA. Es un aparato muy interesante, ¿por qué? Porque yo voy a tener, los valores de presión la presión es un parámetro que es muy influenciable por muchas cosas. La presión arterial no es constante, la presión arterial es fluctuante. La presión arterial cambia, o sea, ustedes ahorita están sentados, salen, de repente hay un temblor pequeño, la presión se les va a subir. De repente ahorita salen y se encuentran con un amigo, la presión les va a subir. O de repente van y descansan, llegan a su casa y dicen, bueno, una siesta, se echan a dormir, la presión va a bajar. Entonces, la presión no es algo que se mantenga constante, es muy fluctuante y depende de muchos estímulos. Entonces, cuando yo tengo una presión arterial en consulta, una presión arterial ambulatoria, si estoy de día, si estoy de noche o si estoy en mi domicilio, la presión va a variar. Y aquí tenemos los límites de presión de acuerdo a en qué lugar se tome la presión arterial. O sea, si yo tengo presión arterial en consulta, yo voy a considerar que este paciente es hipertenso si va a tener más de 140 y más de 90. Pero si estoy en la casa y en la casa le toman mayor de 135, mayor de 85, eso ya es hipertensión arterial. Si, por ejemplo, es en la noche, está durmiendo, yo le puse el mapa y el paciente en la noche, veo el registro y veo que el paciente en la noche tenía 140. No, pues ese paciente ya es hipertenso. ¿Por qué? Porque en la noche un paciente durmiendo debe de tener menos de 120 y menos de 70 de presión diastólica. Esos son los parámetros que debe tener un paciente de acuerdo a el tipo de lugar donde se tome la presión y el horario en el que se tome la presión. Cuando nosotros tenemos hipertensión arterial secundaria, la hipertensión arterial secundaria es propia de pacientes jóvenes que son menores de 40 años, en los que uno está obligado a buscar otra causa de hipertensión. O sea, si un paciente viene a consulta y, por ejemplo, dice, bueno, he empezado con presiones altas, antecedentes familiares no tengo, papá, mamá, hipertenso, no hay. Nosotros estamos obligados en un paciente joven a buscarle una causa secundaria de hipertensión. ¿Por qué? Por el pronóstico. Si estamos frente a un paciente que está con estenosis de la arteria renal bilateral, por ejemplo, y yo no descubro eso y el paciente con YECA, ¿qué pasará? Es una contraindicación absoluta de manejar un paciente con YECAS en estenosis de la arteria renal bilateral. Entonces, uno está a buscar una causa secundaria en pacientes menores de 40 años que vengan con hipertensión arterial. Si yo no le encuentro nada, entonces diré que es una hipertensión primaria o esencial. Ya, entonces, ¿qué exámenes yo debo de hacer? ¿O a qué debo de orientarme? ¿Tendrá enfermedad renal este paciente? Le pediré depuración de creatinina, urea, creatinina, microalbuminuria, le pediré todo eso. Este paciente tendrá coartación de aorta, entonces veré cómo están los pulsos en miembros inferiores con respecto a los pulsos en miembros superiores. Este paciente de repente tiene un síndrome de Cushing o de repente es un paciente con alguna otra, un trastorno endocrinológico. Entonces tengo que ver si el paciente toma corticoides, de repente está con un tratamiento para una vasculitis, toma corticoides y está con la presión incrementada. Entonces ya encontré la causa de la hipertensión. Entonces, o un paciente de repente con abuso de algunas sustancias que pueden ocasionarme también feocromocitoma, que es una causa muy común en pacientes jóvenes, sobre todo menores de 30 años. Entonces, busco feocromocitoma. Pacientes con hiperaldosteronismo primario, busco el dosaje de aldosterona en orina de 24 horas.
Si tiene hipertensión renovascular, de repente es una hipertensión renovascular por una vasculitis, una panarteritis, una enfermedad de Takayasu, que me da también compromiso renal. Si tiene apnea del sueño, si tiene enfermedad paratiroidea. Entonces, todas esas causas hay que buscar a un paciente joven que viene con hipertensión arterial, porque muchas de estas causas son tratables. Yo las trato y la hipertensión desaparece. Entonces, uno no puede condenar a un paciente a tomar toda su vida medicación con el riesgo de que se haga daño si no he descubierto cuál es la causa de la hipertensión. Muy bien. Bueno, una vez que ya vi si mi paciente es una hipertensión primaria o es secundaria, yo le hago los estudios. El primer estudio que hay que hacerle es el mapa que ya les mencioné, un registro de 24 horas, determinar la presión arterial, se acepta 70 medidas de medidas satisfactorias, hay que incorporar a qué hora se despertó, a qué hora va a dormir, y hay que visualizar si el paciente tiene un descenso en la noche o no tiene un descenso en la noche. Esto es importante. ¿Por qué? Nosotros normalmente, el patrón normal debería de ser el siguiente. Durante el día tenemos un estándar de presiones y cuando nos vamos a dormir, la presión debe de descender. Cuando desciende la presión, normalmente decimos que un paciente es diper o descendedor. Pero sí hay pacientes que no ocurre eso, que su curva es plana. Día igual que noche. En la noche, a pesar de que estuvo durmiendo, no descendió nada. O inclusive en otros es aún peor. Durante la noche la presión se elevó más que durante el día. Entonces, en estos pacientes, el cociente día-noche es un predictor de eventos cardiovasculares. El paciente que no es diper, o sea, lo normal es que sea diper. El paciente que no es diper es un paciente que tiene probabilidad de hacer eventos cardiovasculares. Léase, un infarto de miocardio, un ACV, un stroke, todas esas eventos cardiovasculares, hay mayor probabilidad en aquel que no es diper, en aquel que no desciende su presión durante la noche. ¿En qué pacientes yo voy a indicar el monitoreo de presión? Por ejemplo, en aquellos pacientes que yo quiero evaluar tratamiento, en aquellos pacientes que vienen a consulta y me dicen, por ejemplo, doctor, me tomaron la presión el otro día y tenía 160/100. Y yo le tomo y le encuentro 120/80. Qué raro. Sí, pero me han tomado 2 veces y yo tenía dolor de cabeza y bla, bla, bla. Muy bien, vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión, le mandamos a hacer su monitoreo y vemos ahí en el registro si es hipertenso o no es hipertenso. O por otro lado, viene el paciente y me dice, le tomo la presión y son presiones muy altas, 160/110. Pero me dice, doctora, yo traigo acá mi registro en la casa y todos los registros que tengo en la casa son normales. Y cuando yo le tomo no son normales. Entonces, hay una hipertensión que se llama hipertensión de bata blanca y que sí es así tal cual el nombre, que son pacientes que son muy reactivos cuando están en consulta frente al médico y elevan la presión. Y ese término hipertensión de bata blanca lo reconocen todas las guías, el 7º reporte, la guía europea, así como tal. Entonces, también esa es una indicación para verificar si realmente la presión está controlada en su casa, como dice el paciente. Y lo otro es evaluar el tratamiento, ¿no? Le di un tratamiento y quiero ver si el tratamiento es efectivo o no es efectivo, le coloco el mapa y luego lo leo. A ver, dándole losartán 2 veces al día más hidroclorotiazida 1 vez al día, el paciente excelente, sus presiones muy bien y encima desciende durante la noche. Perfecto, se queda con el tratamiento y para eso le indicamos el mapa. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo hay que tener en cuenta? Vean chicos, este es un cuadro para ver factores de riesgo, o sea, los factores de riesgo que están indicados en pacientes hipertensos son que tenga una enfermedad cardiovascular, que tenga una enfermedad renal crónica, que sea un paciente con presión arteriales, que sea un paciente que haya tenido antecedente de infarto de miocardio, que tenga historia familiar de hipertensión arterial. Todo eso lo va a clasificar en riesgo bajo, moderado, elevado y muy elevado. Y de acuerdo a eso vamos a clasificar las presiones también. ¿Cuáles son los objetivos de la presión en la hipertensión arterial? Siempre debe ser la presión menor de 140, la sistólica, sobre todo en los pacientes diabéticos.
Las nuevas guías nos dicen menos de 140. Ustedes seguramente tienen el concepto, al igual que yo lo tenía, de que todos los diabéticos y todos los renales deben de tener máximo 130,80, ¿verdad? Muy bien. Eh, para el examen, probablemente todavía mantengan esa formulación, pero vean las cosas que se están dando, ¿no? Ahorita lo que se dice es sistólica en un paciente diabético debe de ser menor de 140, no te piden que sea menor de 130. Y la diastólica menor de 90. Eso es lo que están pidiendo ahora. Entonces, las presiones menores de 140 está recomendado para pacientes con riesgo cardiovascular bajo, moderado y recomendado en pacientes con diabetes. ¿Ya? Eso de acá. En los pacientes con diabetes lo que se pide es que la presión diastólica sí sea menor de 85. O sea, vean lo que está cambiando. Lo que está cambiando es que dicen, la sistólica manténmela menos de 140, pero la diastólica menos de 85. Y esto tiene indicación 1A, igual que aquí 1A. ¿Qué cambios tengo que hacer en el estilo de vida en paciente hipertenso? Restricción de sal, 5 o 6 gramos por día. Alcohol no más de 20 a 30 gramos de etanol al día. Comer verduras, frutas y productos lácteos bajos en grasas. Esto es los cambios en el estilo de vida, todos tienen recomendación 1A, que eso ya ustedes lo conocen. Ahora, reducir el peso, debemos de tener un índice de masa corporal de 25 y el perímetro abdominal a menos de 102 en los hombres y menos de 88 en las mujeres. Eso es importante. Luego, realizar ejercicio regular. ¿Y cómo debe ser el ejercicio? Por lo menos 30 minutos de ejercicio dinámico moderado 5 a 7 días de la semana. No es el partido de fútbol de una vez a la semana, ni el de nosotras las chicas que nos vamos por las tiendas y caminamos media hora, un fin de semana. No es así. No, es más de media hora. ¿Ya? Y otra cosa, los fumadores hay que dejar el hábito de fumar, que eso todo tiene recomendación 1A, así que ya ustedes deciden. Ahora, ¿qué medicamento vamos a utilizar? Eso es bien importante porque de esto le vienen muchas preguntas. Los medicamentos que hay que utilizar se dividen en 5 grupos, 2, 4, 5. Diuréticos, dentro de los diuréticos los que se usan son las tiacidas, o sea, la hidroclorotiacida principalmente, los diuréticos tiacídicos, ¿ya? Los beta bloqueadores, dentro de los beta bloqueadores tenemos el metoprolol, el carvedilol, el bisoprolol, en verdad hay un montón de los beta bloqueadores. Antagonistas de los canales de calcio, tenemos dentro de los antagonistas de los canales de calcio el amlodipino, el nifedipino, los más utilizados, también el verapamilo y el diltiazem también son de esta familia. Los inhibidores ECA que siempre son el pilar del tratamiento en hipertensión arterial. Al igual que en falla cardíaca, este grupo de medicamentos es el medicamento con el que debemos de tratar de iniciar, al menos que esté contraindicado. O sea, uno puede hacer la combinación YECA con cualquiera de los otros, pero siempre debemos de tratar de iniciar con un YECA en un paciente hipertenso. Esa es la recomendación. Primero un YECA, agrégale luego, si quieres haz monoterapia, haz terapia combinada, pero trata de incluir un YECA en tu tratamiento. Lo que sí, los inhibidores del receptor de angiotensina o ARA2, nunca combinar ARA2 con YECA, no hacer esa combinación está contraindicada. Como les decía, no que yo voy a bloquear más el sistema renina-angiotensina usando los dos, no señores, no se hace eso está contraindicado. Entonces, o uno u otro. Y si tengo que elegir entre los dos, primero la prioridad la tiene el YECA. Muy bien, entonces yo puedo iniciar el inicio de tratamiento con cualquiera de estos medicamentos. No hay preferencia, excepto con el YECA, de los demás no hay preferencia con alguno de ellos. Yo puedo iniciar con cualquiera, pero siempre tratando de poner un YECA como primera elección. Entonces, ¿qué contraindicaciones hay? Si yo tengo diuréticos tiacídicos, una contraindicación absoluta es que el paciente tenga gota. Ahí sí no le puedo dar. Otra contraindicación, y que vamos a ver que hay una disquisición en una de las preguntas más adelante, es que las tiacidas están contraindicadas cuando yo tengo una depuración de creatinina menor de 30.
ya porque me da alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, los diuréticos tiacídicos también están contraindicados en eso, causan hiperpotasemia en el embarazo, esas son contraindicaciones probables. Las absolutas es la que nos interesa. Los betabloqueadores en el asma, esto es relativo. Si es un asma leve, se puede dar tratamiento con betabloqueadores. Lo que sí no es aquellos pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares de segundo y de tercer grado, ahí sí no le puedes dar betabloc porque ahí vas a empeorar la situación del bloqueo auriculoventricular. Entonces, esa sí es una contraindicación absoluta para el betabloqueador. Los antagonistas del canales de calcio, dihidropiridínicos como el amlodipino, el nifedipino, no tienen mayor contraindicación. Los tipo verapamilo y diltiazem cuando tiene bloqueo, igual que los betabloc, el verapamilo y el diltiazem actúan a nivel del nodo, enlentecen el nodo, por lo tanto no deben utilizarse en bloqueos de segundo y de tercer grado. En disfunción grave del ventrículo izquierdo tampoco. Disfunción grave del ventrículo izquierdo quiere decir fracción de eyección menor de 35%. En insuficiencia cardíaca, sobre todo en las insuficiencias cardíacas que son agudas, los inhibidores YECA están contraindicados en el embarazo, no deben de ser usados en el embarazo. Cuando tienen edema angioneurótico tampoco, en hiperpotasemias tampoco, en fracciones de eyección, en depuraciones de creatinina menor de 30% no, porque el riesgo de hiperpotasemia es bastante alto. En pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral también está contraindicado el uso de YECAS, ¿ya? Los ARA2, básicamente en hiperpotasemia y en estenosis de la arteria renal bilateral también. Y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como la espironolactona en falla renal aguda y en hiperpotasemia. ¿Qué fármacos se utilizan en estas condiciones? Si yo tengo hipertrofia del ventrículo izquierdo o tengo cardiopatía isquémica, prefiero utilizar, en hipertrofia del ventrículo izquierdo, YECAS, siempre YECAS. Puedo utilizar también antagonistas de canales de calcio o ARA2. En las cardiopatías isquémicas, antagonistas de canales de calcio, tipo verapamilo, diltiazem, porque mejoran la angina, también me sirven como antianginosos. Y los inhibidores YECA. ¿Por qué en las cardiopatías isquémicas los YECA? Porque ustedes ya saben que los YECA mejoran la sobrevida. Muy bien. La microalbuminuria, siempre en microalbuminuria, inhibidores de los YECA. Se dice que en los pacientes que tienen microalbuminuria y proteinuria, el YECA ayuda a mejorar esa proteinuria y esa microalbuminuria. Esa ha sido pregunta de examen de residencia en años pasados. En cuanto a los eventos clínicos, si ha tenido infarto de miocardio previo, dale betabloqueador. ¿Por qué? El betabloqueador, al bajar la frecuencia cardíaca y también a tener un efecto hipotensor, va a disminuir el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que está con una frecuencia en 90 y yo lo bajo a una frecuencia en 60-70, la cantidad de consumo de oxígeno que requiere para manejar frecuencias de 60-70 va a ser menor que si lo tuviera 80 o 90. Entonces, por lo tanto, va a beneficiar si es un paciente con un infarto de miocardio previo. En insuficiencia cardíaca, ya saben, diurético, betabloqueador, YECA, los tres mejoran sobrevida, así que si es hipertenso e insuficiencia cardíaca, manéjenlo con esos tres medicamentos primero y luego ya le agregan todos los demás. Dentro de los diuréticos me refiero al espironolactona que mejora la sobrevida. El diurético tipo furosemida no mejora sobrevida, ni mejora, ni disminuye mortalidad, nada de eso. En la hipertensión arterial sistólica aislada de los ancianos, van mejor con diuréticos y antagonistas de los canales de calcio. Y en los pacientes con diabetes mellitus, siempre o YECA o ARA2. Ya en los síndromes metabólicos no se prefiere utilizar mucho diurético porque incrementan, dan un poco de hiperglicemia, entonces va mal en los pacientes que tienen síndrome metabólico o en los que tienen diabetes. No, justamente la contraindicación es, si yo tengo una depuración de creatinina menor de 30%, ya el uso de YECA, de ARA2, de espironolactona están contraindicados por el riesgo de hiperpotasemia, de hipercalemia. Entonces ya no estarían. Algunos lo utilizan cuando el paciente está en terapia dialítica, está en reemplazo, en diálisis, pero no es la indicación adecuada porque igual yo voy a tener el riesgo de hiperpotasemia.
Ahí, por ejemplo, los antagonistas de los canales de calcio tipo amlodipino, puedes utilizar metildopa también, es una opción. Se manejan básicamente con esos medicamentos. Furosemida, si el paciente todavía tiene la opción de la diuresis, si está anúrico ya la furosemida no me sirve, pero básicamente podemos utilizar amlodipino, que es un buen medicamento, metildopa, que es otro buen medicamento para los renales. Pero no yecas, no ARA2, no diuréticos, ¿ya? Entonces, esto es relacionado. A ver, vamos acá. Entonces, los diuréticos, los tiacídicos, la clortralidona y la indapamida, los beta bloqueadores, los canales de calcio, inhibidores YECA, cualquier grupo es bueno para iniciar el tratamiento. Lo que les decía, no se recomienda la combinación de dos inhibidores del sistema renina-angiotensina, inclusive debería desaconsejarse. Recomendación 3A quiere decir que está proscrito, que no se debe de utilizar. Entonces, bueno, ya son las... Puedo utilizar un agente único o combinación de fármacos sin ningún problema. Aquí está cómo debo de hacer la combinación de los medicamentos, diuréticos, betabloqueadores, otros antihipertensivos, YECAS. Lo único que no debo de combinar, o sea, todas las combinaciones son posibles, excepto ARA2 con YECA, la línea roja. Eso no recomendado. El resto, combínenlo como ustedes deseen, no hay ningún problema. Las líneas verdes son las que más se utilizan y siempre tratar de que el YECA esté en nuestro grupo de medicamentos. Causas de hipertensión resistente, aquí hay muchas causas de por qué hay veces hay hipertensión resistente. En la hipertensión resistente se hace denervación renal, que es una nueva técnica. En los pacientes con cardiopatías, sobre todo las isquémicas, los betabloqueadores, no se olviden, siempre los betabloqueadores van a disminuir el consumo del oxígeno. En los pacientes con ACV previo es importante que siempre la presión esté bien controlada, así tenga historia antigua o reciente de ACV o de un TIA. En los pacientes con nefropatía, a ver, ¿qué dicen los pacientes con IRC? En los pacientes se debe de reducir la sistólica a menos de 140. En los que tienen proteinuria debe de estar menos de 130. Y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina son más efectivos para reducir la albuminuria, lo que les decía. Si tienen microalbuminuria, proteinuria, elijan un YECA. Primera opción, elijan un YECA. Muy bien. En los pacientes con diabetes, debo de tener sistólicas menores de 140 con diastólicas menores de 85. Igual, en los diabéticos, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina mejoran la microalbuminuria o la proteinuria. Esto de los ancianos lo pasamos. En las mujeres hipertensas, ¿qué debemos de hacer en las mujeres hipertensas? En el embarazo, las presiones mayores de 160 o mayores de 110 ya se debe de dar tratamiento. Y el tratamiento en las mujeres, en el embarazo, en mujeres hipertensas, metildopa, hidralazina, son los medicamentos de elección. Contraindicado, utilizar YECA y utilizar nitratos tipo nitroprusiato. Contraindicado en el embarazo. En mujeres en edad fértil no se recomienda utilizar YECAS, deberían de evitarse.